Buenas tardes, José Ramón. La jornada de hoy la dedicamos al marco laboral del régimen de la era de Franco. Tenemos un conferenciante especialmente interesante. ¿Qué nos puedes decir de don Fernando Platón y cuáles son los puntos que crees más interesantes de su ponencia? Buenas tardes, Hurtado. Pues mira, es realmente un extraordinario ponente y un extraordinario contenido. ¿Y por qué digo esto? Pues porque toda su vida Fernando Platón se ha dedicado precisamente a trabajar profesionalmente hablando, sobre aspectos relacionados con los seguros y la seguridad social en general, con lo cual ha adquirido no ya una formación que la tenía, sino una experiencia que la tiene y de hecho sigue en activo, que yo entiendo que le hace especialmente bueno para este tema. La seguridad social. Es evidente que los desarrollos más relevantes de la seguridad social que disfrutamos ahora los españoles fueron creados y consolidados durante el régimen de Francisco Franco. Las afirmaciones posteriores en el sentido de que esto es una obra del Partido Socialista Obrero Español no se sostienen. Y lo vamos a ver precisamente cuando podamos escuchar a don Fernando Platón, que nos va a indicar hechos, fechas y trascendencia. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias, José Ramón. Encantado. Gracias. Buenas tardes. El título de esta ponencia recoge la evolución de la previsión social durante el gobierno del generalísimo Franco, periodo en el cual se estableció la seguridad social que hoy conocemos y forma una parte muy importante de nuestras vidas. Todos tenemos atención sanitaria pública, tanto primaria como hospitalaria especializada. Muchos cobramos pensiones de jubilación de la Seguridad Social o de otros sistemas públicos con coberturas similares o esperan cobrarlas en el futuro. Es pues actualmente un pilar básico de nuestra sociedad y de lo que se denomina estado del bienestar. Pero esto es algo muy reciente en la historia. Hace menos de 150 años no existía la previsión social pública en el mundo y la seguridad social, en su concepción actual, no existía en España cuando muchos de los presentes nacimos. En España, esta transformación se dio durante la etapa de gobierno de Franco y en esta exposición quiero mostrar cómo fue esta transformación, para lo cual deberé primeramente detenerme en explicar qué había en julio de 1936. Centraré mi exposición en la cobertura ofrecida, tanto en cuanto a los colectivos amparados como en las prestaciones otorgadas, tanto sanitarias como económicas, que son la característica fundamental de todo sistema de previsión social. La seguridad social pública aparece por primera vez en 1881 en el mensaje imperial de 17 de noviembre leído por el canciller Bismarck ante el Reichstag alemán y se desarrolla en leyes entre 1883 y 1889. Vamos, en términos históricos, hace 2 días. Veamos cuál era la situación de la previsión social en España en julio de 1936. No existía asistencia sanitaria pública, toda se desarrollaba como actividad privada. Solo hay cobertura pública sanitaria a través de conciertos con médicos privados, exclusivamente para accidentes de trabajo, para empleados incluidos en el retiro obrero. Cubre, por tanto, a los trabajadores industriales y agrícolas de más bajos ingresos, como mucho 1/3 de la población, y solo dicha contingencia. Puede, por tanto, definirse más como una cobertura de responsabilidad civil de las empresas. La cobertura se estableció primero por la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, que es la primera norma de previsión social en España, que obliga a las empresas industriales a cubrir los riesgos de sus obreros. Esta fue reformada por la Ley de 1932, que amplía la cobertura a los obreros agrícolas
de explotaciones con al menos 6 trabajadores y obliga a la contratación de un seguro. Podía hacerse con el Instituto Nacional de Previsión o a través de entidades aseguradoras privadas o mutualidades que agrupaban a los empresarios de un determinado sector, representando el nacimiento de muchas de las compañías de seguros en España, entre ellas Mafre, que por si no lo saben significa la mutua de accidentes de los propietarios de fincas rústicas de España. Ese es su origen. También se presta cobertura sanitaria en la maternidad de trabajadoras a partir de 1929. Como prestaciones económicas solo existen las siguientes: de vejez, en el seguro obligatorio de retiro obrero, creado en 1919, que cubría a los asalariados de bajos ingresos y que otorgaba unas pensiones de 365 pesetas año para mayores de 45 años, lo que representaba entre un 10 y el 20% de la retribución media de un obrero. Es pues una pensión mínima para evitar situaciones de penuria. Para los obreros con menos de 45 años en su inicio en 1919 se preveía un funcionamiento en régimen de capitalización. Era financiado por aportaciones mixtas, 75% la empresa y 25% el trabajador. Había prestaciones de incapacidad temporal solo en caso de accidente de trabajo o por maternidad y con ingresos reducidos. En la capacidad permanente había una renta en caso de accidente del trabajo solamente del 50% del jornal en invalidez absoluta para todo trabajo y 37,5% en invalidez total para la profesión habitual. Los obreros del seguro de vejez tenían derecho, en caso de invalidez, a cobrar el importe acumulado en su libreta de capitalización para la vejez, lo cual en personas jóvenes pues, resulta cantidades irrisorias. Muerte y supervivencia se cubría solo por accidentes de trabajo, se reconocía el pago de los gastos de sepelio y una renta de viudez del 50% para la viuda con hijos a cargo y del 25% sin hijos. Desempleo. En mayo de 1931 se crea la Caja Nacional contra el Paro Forzoso, precisamente por ministro Largo Caballero, que otorgaba bonificaciones a las entidades que establecieran subsidios de paro. El subsidio estaba limitado al 60% del jornal diario, con una duración máxima de 90 días. En mayo de 1936 se registraban 171 entidades colaboradoras, en gran medida promovidas por UGT, que cubrían a 103.207 trabajadores, escasamente el 1,19% de la población activa total. En cuanto al Instituto Nacional de Previsión, fue creado en 1908, en principio para la cobertura voluntaria de pensiones de jubilación, con funcionamiento similar al de una entidad aseguradora, y subvención estatal para la cobertura de gastos y bonificación de las pensiones. Su éxito fue muy escaso, y en 1918 solo había 78.166 personas afiliadas. En 1919, como hemos dicho, se crea el retiro obrero obligatorio y pasa a dar cobertura a los distintos seguros obligatorios, bien directamente o a través de entidades privadas colaboradoras, mutualidades, cajas de ahorro, compañías aseguradoras. Vemos que el balance de previsión social en 1936 resulta más bien pobre y escaso, teniendo en cuenta tanto las personas cubiertas como en la cuantía de las prestaciones otorgadas. Y ahora ya pasemos a ver qué se hizo en la etapa objeto de estas conferencias. En 1938, en el Foro del Trabajo, ya en plena guerra, la primera de las leyes fundamentales, se determinaba el establecimiento de sistemas de previsión que proporcionarán al trabajador la seguridad de su amparo en el infortunio, mejorando los seguros sociales
para atender a la implantación de un seguro total. Se consideraba primordial dotar a los trabajadores ancianos de un retiro suficiente. En 1939 se creó el subsidio de vejez, porque el retiro obrero obligatorio establecido en 1919 preveía para los trabajadores de menos de 45 años el cobro de su prestación en régimen de capitalización de las contribuciones efectuadas. Pero claro, la situación financiera de España al término de la Guerra Civil hacía inviable dicho régimen, por lo cual no llegó a entrar en vigor y fue sustituido en este año, 1939, por el subsidio de vejez, que establecía unas prestaciones fijas de 3 pesetas diarias, incrementando su importe notablemente, y su financiación por contribuciones empresariales proporcionales al salario, sustituyendo la capitalización por el régimen de reparto. Y también se amplió el número de trabajadores cubiertos por el subsidio frente al anterior seguro. En 1942 se establece el seguro obligatorio de enfermedad, que proporciona asistencia sanitaria y económica en caso de enfermedad a todos los trabajadores, tanto por cuenta propia como ajena, e incluido el servicio doméstico, cuyos ingresos no superaran las 9.000 pesetas anuales, así como a sus familiares dependientes. Se incluía tanto el médico de cabecera como la atención farmacéutica y la hospitalización. Se incluyó en este seguro la cobertura de maternidad y la prestación económica se estableció en un 50% de la retribución. Se financiaba con primas paritarias de empresarios y trabajadores y aportación del Estado que fue poco significativa. La gestión fue encomendada al Instituto Nacional de Previsión, que podía realizarla a través de entidades colaboradoras. La cobertura se inició en septiembre de 1944, aunque la atención sanitaria especializada no se incluyó hasta 1948. En sus inicios incluía unos 8 millones de asegurados, el 30% de la población, que en 1960 se había incrementado hasta 13 millones de personas, el 44% de la población. Para incrementar la cobertura propia del seguro, se estableció un ambicioso plan de construcción de ambulatorios y hospitales públicos, y ya en 1945 se aprobó un Plan Nacional de Instalaciones Sanitarias al considerarse insuficientes las existentes en España. En 1947 se sustituye el subsidio de vejez, que era un parche momentáneo, por el subsidio obligatorio de vejez e invalidez, más conocido por sus siglas SOVI. Incorpora importantes mejoras en la cobertura de la invalidez permanente total por cualquier causa, y no solo accidente laboral, que el seguro anterior solo cubría a partir de los 60 años, rebajándolo a 50 con carácter general y a 30 para una lista de invalideces graves, anticipando el cobro de la pensión de vejez. Las pensiones se fueron incrementando y en 1955 ascendían a 400 pesetas mensuales, que se reducían a 250 cuando el trabajador percibía pensión de las mutualidades laborales. En 1955 se incluyó asimismo el derecho a percibir pensión de viudez, tras el fallecimiento del beneficiario del SOVI, a las viudas con más de 65 años de edad. Se incrementaron las cotizaciones al seguro, que pasaron a ser del 6% del salario, 5% a cargo de la empresa y 1% a cargo del trabajador. En 1954 se crea el seguro de paro tecnológico, que da cobertura a los trabajadores de empresas no agrícolas que quedaran en paro por la introducción de mejoras tecnológicas. Se solicitaba por las empresas y debía ser autorizado por las delegaciones de trabajo. Cubría el 75% de la retribución durante un plazo máximo de un año y se financiaba con una cotización del 0,35%
a cargo de las empresas. Con el fin de incrementar la población cubierta por los diferentes seguros de previsión, se crearon regímenes especiales en los cuales se integraban los trabajadores de distintos sectores no cubiertos por los seguros, o bien se dotaba de características diferentes al régimen de contratación o a las prestaciones, tanto para atender a situaciones diferenciadas de los distintos colectivos, como para crear situaciones de privilegio para unas profesiones. Además, existían regímenes sustitutivos alternativos a la cobertura por el INP, a través de Montepíos o mutualidades, entre las que destacan la Institución Telefónica de Previsión, el Montepío de Tabacalera y las mutualidades de colectivos de profesiones liberales, abogados, arquitectos, farmacéuticos. Cada uno de ellos funcionaba como caja aparte y los sustitutivos se regían de forma independiente al INP. Todos ellos pervivieron durante este periodo y se fueron integrando en los regímenes general y de autónomos a partir de la crisis económica de los años 80. En 1961 se establece el Seguro Nacional de Desempleo, que cubre a todos los trabajadores acogidos a los seguros sociales que pierdan su trabajo por causa no voluntaria o despido procedente. Proporcionaba cobertura al 75% del salario durante un plazo máximo de 6 meses. Financiación mixta empresa y trabajador por cuotas sobre salario, cuarta parte del trabajador y el resto la empresa. Y aquí ya se elimina la restricción de la cobertura al paro tecnológico y su aprobación por el Ministerio de Trabajo. Y junto con las prestaciones cubiertas por el Instituto Nacional de Previsión se desarrolló un amplio marco de entidades que colaboraban, sustituían o complementaban la cobertura proporcionada por la institución pública, los Montepíos o mutualidades laborales. Colaboraban, pues como se ha comentado, el INP se apoyaba en gran medida en acuerdos de colaboración con instituciones. Sustituían, pues para algunos sectores o entidades la previsión social se desarrolló a través de las mutualidades en lugar de por el INP. Complementaban, pues generalmente su actividad era mejorar las prestaciones del INP, tanto aumentando el colectivo cubierto, todos los trabajadores y no solo los de sueldo más bajo, como la calidad o importe de las prestaciones. Nacieron a partir de la ley de 1941 como asociaciones que sin ánimo de lucro ejercen una modalidad de previsión de carácter social o benéfico. Concebidas inicialmente como instituciones voluntarias, su promoción por parte de las organizaciones sindicales para sectores de actividad acabó dándoles un carácter obligatorio en dichos sectores, quedando controladas y supervisadas por el Ministerio de Trabajo, aunque con amplia autonomía en su gestión. Se buscaba que los sectores de actividad más dinámicos pudieran establecer sistemas de pensiones propios, mejorando los del INP, financiados por aportaciones de las empresas y los trabajadores que variaban de una mutualidad a otra y se situaban entre el 6 y el 12% del salario. La aprobación del Reglamento General del Mutualismo Laboral en 1954 supuso un importante desarrollo de estas instituciones. Funcionaban como un sistema de reparto, con reservas para estabilización de cuotas en periodos plurianuales. Por obligación legal, las reservas se invertían principalmente en deuda del Estado o emisiones con garantía total, suponiendo una importante fuente de financiación para las grandes obras públicas. Incluían prestaciones asistenciales, entre las que destacan la concesión de becas para estudio en las universidades laborales. También apoyó el plan de vivienda con promociones y préstamos a mutualistas. Tras la Ley de Bases de la Seguridad Social, fueron poco a poco integrándose en el Instituto Nacional de Previsión, especialmente las que se encontraban en situación económica desfavorable, dando lugar en algunos casos a regímenes especiales, y la integración total de las mutualidades que actuaban como entidades gestoras del INP no se produjo hasta 1978, ya fuera, digamos, del campo del tema de estas conferencias.
Y ya llegamos a las leyes de la Seguridad Social, donde vemos que este desarrollo progresivo de la previsión social en el INP, a base de la aparición sucesiva y no coordinada de sistemas parciales de aseguramiento que abarcaban solo una parte de la población y con protección muy limitada, complementada con un mutualismo laboral con significativas diferencias de una actividad económica a otra, se había convertido en un sistema complejo e inadecuado en la sociedad española de los años 60. Se decidió, por tanto, generalizar la protección a la población activa en su conjunto e iniciar un proceso de armonización de la cobertura de la seguridad social atendiendo a las situaciones de necesidad social. Con estos objetivos, en 1963 se promulga la Ley de Bases de la Seguridad Social, que extiende los beneficios de la seguridad social a todos los españoles que sean trabajadores por cuenta ajena o propia, funcionarios públicos, civiles o militares, servidores domésticos, estudiantes o socios trabajadores de cooperativas. La afiliación se declara obligatoria para todas las personas de estos grupos sin limitaciones salariales. Y la cobertura se extiende a los cónyuges y familiares dependientes de todas las categorías citadas. Se establece también la prohibición de actuar en el terreno de la seguridad social con ánimo de lucro, por lo cual solo las entidades mutualistas puedan actuar en este campo junto con el INP. La ley determina la consideración de las situaciones o contingencias protegidas para conseguir una uniformidad de las prestaciones ante un mismo evento y que el trato ante una misma prestación no presente diferencias notables con independencia del sector en que se trabaje, evitando categorías privilegiadas. Sin embargo, se mantienen los regímenes especiales, entre los que destacan los de autónomos, funcionarios y trabajadores agrícolas. ¿Qué comprende la cobertura? Pues comprende asistencia sanitaria en caso de enfermedad común o profesional, accidente sea o no de trabajo y maternidad. Y esta asistencia sanitaria también comprende medicina general, especialidades, internamiento quirúrgico, medicina de urgencia, farmacia y prótesis ortopédicas. En cuanto a las prestaciones económicas, hay la incapacidad laboral transitoria con indemnización durante la baja, invalidez total para la profesión habitual con pago de una indemnización, en la absoluta para todo trabajo con pensión vitalicia y en la gran invalidez con pensión vitalicia incrementada. En la jubilación una renta vitalicia, en muerte y supervivencia de personas a cargos también renta vitalicia y en desempleo subsidio por un periodo máximo de 6 meses prorrogable 1 año, ya ligado a la base de cotización e incluyendo la cotización a la seguridad social en el periodo. Protección a la familia con asignaciones mensuales por cónyuge e hijos y subsidios de denuncialidad y natalidad. Y servicios sociales en la medida en que lo permitan los recursos financieros, con lo cual esto fue más bien escaso. Y la asistencia se efectuará en las instituciones sanitarias de la seguridad social o mediante concierto con otras instituciones públicas o privadas. Se da gran importancia a la recuperación de las personas en situación de incapacidad. Las prestaciones en forma de renta vitalicia se ligan a la base de cotización, que a su vez y dentro de unos topes mínimos y máximos se liga a la retribución. Se establece una edad mínima de 65 años para la prestación de vejez, salvo en determinadas categorías profesionales, y se reconocía el derecho a cobrar a partir de los 60 años para quienes ya estuvieran dados de alta en las mutualidades laborales. Esta jubilación a los 65 años fue una medida muy sensata ante el incremento de la esperanza de vida, y casi única de España, y que demuestra una gran visión por quienes planificaron el sistema de previsión. En la prestación de vejez se admitía una prestación diferenciada por sectores profesionales en función de la situación financiera de las distintas mutualidades laborales. La financiación era por régimen de reparto de los pagos anuales en periodos amplios de tiempo, inicialmente 6 años,
básicamente por cotización de empresa y trabajadores. También se establece una aportación del Estado que se fijará en sus presupuestos. La gestión se efectúa por las entidades gestoras que son el Instituto Nacional de Previsión y las Mutualidades Laborales, y bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo. El INP tenía a su cargo la gestión de la asistencia sanitaria por enfermedad común, accidente no laboral o maternidad, las prestaciones por incapacidad laboral transitoria en las situaciones anteriores, el desempleo y las prestaciones familiares. Y las mutualidades laborales tenían a su cargo las prestaciones por vejez, invalidez permanente, muerte y supervivencia, así como la asistencia sanitaria y prestaciones por incapacidad laboral transitoria en accidente de trabajo y enfermedad profesional. Esta ley marca, pues, el inicio de la seguridad social tal y como hoy la conocemos, situándola en una línea similar a la de los países de nuestro entorno, con una previsión pública completa y que alcanza a la generalidad de la población laboral. El inicio efectivo de la seguridad social no se produjo hasta la publicación en 1966 del decreto por el cual se desarrollaba el texto articulado de la Ley de Bases, siendo la fecha efectiva de inicio de la seguridad social el 1 de enero de 1967. Este desarrollo excluía a funcionarios y militares que se regirían por una legislación propia, aunque de carácter muy similar a la general de la seguridad social en su evolución. Las prestaciones de la seguridad social se declaraban exentas de impuestos y tasas. Esto no pervive. Se incluye el accidente de trabajo in itinere en los desplazamientos al y desde el lugar de trabajo. Y se establecieron fondos de reserva para nivelación de cuotas y de garantía para cubrir situaciones desfavorables. En 1972 se produce la primera de las revisiones de la Ley de la Seguridad Social, proceso que sigue hasta nuestros días. Hechos destacables de esta primera revisión son adaptación de las cotizaciones a los salarios reales, la base de cotización para las contingencias amparadas estará constituida por la remuneración total con unos mínimos y un tope máximo según categoría profesional. Este proceso continuará a lo largo del tiempo y sigue hoy. Se elimina para la viudedad la exigencia de edad mínima de 40 años. Se reconoce pensión a hijas o hermanas dependientes mayores de 45 años. Se establece una revalorización periódica de las pensiones en la cuantía fijada por el Gobierno. La prestación por incapacidad laboral transitoria por enfermedad común se percibirá a partir del cuarto día en lugar del séptimo y por un máximo de 18 meses, tras lo cual se calificará como invalidez permanente si no hay recuperación. Y la prestación de la incapacidad permanente total para la profesión habitual cambia a ser una renta vitalicia. En 1974 se publica un texto refundido cuya única novedad es la invalidez profesional como situación transitoria en la capacidad laboral y la invalidez permanente con plazo máximo de 6 años cuando se preveía la posible recuperación de la persona en situación de incapacidad. A la muerte del generalísimo Franco, España contaba con un sistema de protección público completo de las posibles situaciones de necesidad a través de la seguridad social, similar al de los países de nuestro entorno, y se había incorporado al peso creciente de la previsión social pública que caracterizó a los países europeos. Para ello les he puesto este gráfico que he tomado de un libro americano precisamente que muestra la evolución de los costes de previsión social. La línea negra refleja España. Ya se puede ver que la cobertura de previsión social en la época anterior era absolutamente ridícula y mínima, muy por debajo de los principales países europeos, y el único destacable sobre todo Alemania, que es la línea de puntos con un 5%. Como
enseguida empezó a crecer la protección, pero luego, claro, ya en los años 40, comienzos de los 50, ya los costes, digamos, eran altos y la situación no era tan boyante, y la falta del Plan Marshall impidió que hubiera un proceso de crecimiento similar al que, como vemos, se da en todos los países europeos. Y ya solo con la aparición de la Seguridad Social, a partir del año 66, tenemos un crecimiento imparable que en el año, digamos, con la cola y la inercia de ese crecimiento, en el año 1982 ya estamos en un nivel, digamos, superior a Grecia y Portugal, comparable a Italia y al Reino Unido, y por debajo, pero comparativamente cerca y teniendo en cuenta la estructura de salarios y demografía española, digamos, en un nivel equiparable al resto de países europeos. Y el último crecimiento a mí me hace preocupar mucho por la viabilidad futura de las pensiones. Pero en fin, sigamos con nuestro tema. Y entonces, en esta situación, equiparable a países de nuestro entorno, si atendemos a los temas sanitarios, en 1975 la esperanza de vida al nacer estaba entre las más altas de Europa. La mortalidad infantil era inferior a la de Alemania e Italia y el número de médicos por cada 100.000 habitantes similar al de Francia y Holanda. En cuanto a las prestaciones económicas, la pensión de jubilación, en referencia al nivel medio salarial de los trabajadores, se encontraba por encima de la media europea, tanto en los trabajadores que cobraban el salario medio como los que llegaban al 250% de dicho nivel salarial. La Seguridad Social tenía más de 10 millones de cotizantes y 3,4 millones de pensionistas en 1975, habiendo registrado superávit en todos los ejercicios. La Seguridad Social fue diseñada en un momento en el cual España se encontraba en un proceso de crecimiento continuo a alta tasa, incremento medio del PIB del 7,5% en el periodo 1961-1973, 2,5 puntos por encima de la media de la OCDE, y con una evolución demográfica creciente, por lo cual se estableció un sistema muy generoso, que al igual que el del resto de países, sufrió cuando a finales de los años 70 llegaron las crisis económicas. Y ya por último, mencionar que en materia de previsión social se habla de 3 pilares. El primero es la cobertura a cargo de la administración pública, que es el tema que hemos abordado. El segundo es la cobertura a cargo de las empresas. Y en 1975 muchos sectores como la banca, cajas de ahorro, compañías eléctricas, así como empresas a título particular, tenían establecidos premios o pensiones de jubilación para sus trabajadores, que podían llegar a ser muy generosas, como las 100 pagas de Galerías Preciados cuando el trabajador se jubilaba con 25 años de servicio, o las pensiones complementarias que permitían a los trabajadores llegar al salario de convenio o incluso al salario total a la jubilación. Este pilar se encuentra actualmente desaparecido o con prestaciones muy reducidas. El tercer pilar es la previsión individual, que siempre ha tenido un carácter muy reducido en España. Y por último, terminemos comparando la situación de 1936 a 1975 en un resumen rápido. En 1936 toda la sanidad era privada. Solo se cubre con concierto los accidentes de trabajo y maternidad para los trabajadores de niveles salariales más bajos. En 1975 había una amplia red sanitaria pública de ambulatorios hospitales. Todos los grandes hospitales de las grandes ciudades de España se realizaron en esta época. Cubre enfermedad y accidentes por cualquier causa, no solo los laborales. Y cubre a casi toda la población, teniendo derecho a la asistencia sanitaria a todos los trabajadores y sus familias dependientes.
Si pasamos a las prestaciones económicas, en 1936 la incapacidad solo se cubre por accidente de trabajo, la transitoria. En 1975 por cualquier causa, ya sea una enfermedad. En cuanto a la incapacidad permanente, también solo era por accidente de trabajo y se reducía hasta el 50% del jornal en absoluta y el 37,5% en la profesión habitual. En el 75 es por cualquier causa. La prestación ya es igual a la base de cotización para todo trabajo y del 55 al 75% para la profesión habitual. La base de cotización en los trabajadores de más bajos ingresos venía a coincidir con el salario y solamente en los salarios más elevados la base de cotización quedaba por debajo. Fallecimiento solo por accidente de trabajo con gastos en el 36 con gastos de sepelio y renta reducida a la viuda o personas dependientes. En 1975 el fallecimiento se cubre por cualquier causa con subsidio de defunción y rentas de viudez y orfandad y en favor de familiares, y estas pueden llegar a suponer el 100% de la base de cotización en una viuda con 3 hijos menores. La jubilación en 1936 solo para obreros y pensiones muy reducidas, del 10 al 20% del salario. En 1975 para todos los trabajadores con pensiones que para trabajadores en el salario medio suponen una prestación similar y llegan a niveles que superan el 50% para salarios 2,5 veces el medio. En 1936, el paro voluntario que solo cubre el 1,19% de la población activa, realmente parece un chiste. En 1975 cubre a todos los trabajadores con prestaciones ligadas a la base de cotización, con un tope máximo. Y el 50% del paro registrado percibe prestación. En el 36 no hay prestaciones de protección a la familia y en el 75, hemos comentado, asignación por nupcialidad y natalidad y asignación mensual por esposa e hijos menores de edad. Y creo que esta comparativa resume perfectamente el cambio que se produjo en la previsión social en el periodo que abarcan estas conferencias, que era un poco el objetivo. Y nada más. Gracias.